Ya entiendes el ambiente, ¿verdad? Asíchente, ¿verdad? Quiero decir, para mí fue estremecedor, realmente perturbador. ¿Tú también lo sentiste así? ¿Te pareció inquietante? Sí, lo fue. Un escándalo real de proporciones casi inimaginables. Está explotando después de que el FBI descubriera algo verdaderamente impactante dentro del armario del hijo de la reina Camila. Lo que empezó como una simple operación de rutina, terminó convirtiéndose en una revelación explosiva, capaz de provocar un verdadero terremoto en Buckingham Palace. Según fuentes cercanas a la investigación, aquello que apareció tiene el poder de sacudir a la familia real británica desde sus cimientos más profundos. ¿Qué secreto ha estado escondido, prácticamente a la vista de todos, todo este tiempo sin que nadie se diera cuenta? Hoy desvelamos el hallazgo increíble del que todo el mundo está hablando. El hallazgo del FBI que sacude a la corona. En septiembre de 2025, una investigación aparentemente normal del FBI se transformó en un temblor que alcanzó directamente a la monarquía británica. Tras una serie de allanamientos misteriosos que habían puesto en alerta a las fuerzas de seguridad estadounidenses, los agentes federales llevaron a cabo varios registros en diferentes puntos de Washington, D.C. Nadie imaginaba que, en medio de esas inspecciones, se toparían con algo capaz de poner en jaque incluso al trono del Reino Unido. Cuando un equipo del FBI entró en la residencia privada de Tom Parker Bowles, el hijo de la reina consorte Camila, situada en el elegante barrio de Georgetown, el objetivo era relativamente sencillo: comprobar posibles signos de intrusión. Se sospechaba que la vivienda había sido uno de los lugares afectados por intentos de robo recientes, pero lo que encontraron dentro de su armario no tenía nada que ver con una simple irrupción nocturna. Ni joyas robadas, ni aparatos manipulados, ni cámaras ocultas. Lo que apareció allí era mucho peor. Había objetos y archivos que, según los agentes, jamás deberían haber estado en ese lugar. Incluso los investigadores más experimentados, personas acostumbradas a escenas de crimen, espionaje, chantaje político, se quedaron en silencio. Había documentos sellados con emblemas reales, sobres sin remitente ni destinatario, notas manuscritas con referencias a reuniones que oficialmente nunca tuvieron lugar, conversaciones que, de acuerdo con la versión pública de la Casa Real, jamás habían ocurrido. Aquel hallazgo, por sí solo, era suficiente para poner en duda la seguridad de la institución monárquica, pero también para arrastrar directamente a la familia de la reina consorte a una tormenta de sospechas, secretos y vergüenza pública. Entonces surgieron las preguntas inevitables. ¿Era Tom Parker Bowles únicamente una víctima? ¿Alguien había usado su casa para guardar información sensible sin su conocimiento? ¿O había algo mucho más oscuro? Algo que se escondía desde hace años detrás del brillo impecable de los palacios y de las fotografías oficiales, y aún más delicado. ¿Hasta qué punto Camila había intentado proteger a su hijo del escrutinio público? ¿Podría esa protección feroz ser la causa del creciente nivel de tensión entre ella y el rey Carlos III? La pregunta ya no se podía evitar. ¿El hijo de una reina debe ser protegido por el privilegio de su apellido? ¿O debe enfrentarse a la misma ley que cualquier otro ciudadano? La mañana que lo cambió todo, aquel amanecer de septiembre parecía uno más en Washington. El cielo estaba cubierto por una luz gris pálida. La ciudad apenas empezaba a despertar. Las sirenas lejanísimas sonaban como un eco amortiguado entre los edificios históricos. Una capa ligera de neblina cubría las fachadas clásicas de las casas de Georgetown, como una película fría pegada a la piedra antigua. Dentro de una de esas casas, Tom Parker Bowles estaba sentado solo, con una taza de café entre las manos. Era, hasta ese momento, una mañana tranquila. Ninguna prisa, ningún aviso, ningún presentimiento de catástrofe. No sabía que, en cuestión de minutos, su vida, y con ella, la estabilidad de toda la monarquía británica, se pondría patas arriba. Entonces sonó el timbre. No fue un timbrazo normal. Fue un sonido brusco, insistente, que rompió el silencio como una alarma. Tom levantó la vista con un gesto de molestia, dejó la taza sobre la mesa y se dirigió a la puerta principal con el ceño fruncido.
Cuando abrió, lo primero que vio fue una línea de agentes federales. Chaquetas oscuras, miradas serias, postura rígida, ninguna sonrisa, ninguna cortesía innecesaria. «Señor Parker Bowles», dijo el jefe del equipo con voz controlada, formal, casi fría. «Tenemos una orden judicial. Necesitamos inspeccionar su propiedad. Su domicilio fue objetivo de un intento de allanamiento anoche». Tom se quedó inmóvil. «¿Un allanamiento?», repitió, intentando sonar calmado. No oí absolutamente nada. La respuesta parecía natural, pero había un temblor leve en su voz, y los agentes lo notaron. Entraron de inmediato. No perdieron tiempo. Se movieron por la casa como si la conocieran de memoria. Revisaron cajones. Examinaron ordenadores. Levantaron cuadros. Inspeccionaron el despacho, la cocina. Incluso los marcos de las ventanas. Todo con una precisión quirúrgica y un silencio que helaba la sangre. Y entonces ocurrió. Uno de los agentes abrió el armario del dormitorio principal. El ambiente cambió al instante. Lo que encontraron allí no solo iba a generar titulares en Estados Unidos y en el Reino Unido. Iba a convertirse en el tipo de escándalo que la realeza teme por encima de todos los demás. Un escándalo del que no se puede escapar diciendo simplemente, esto es un asunto privado. Pero ¿cómo habían llegado esos documentos a la casa de Tom? ¿Quién los había colocado allí? ¿Y qué contenían exactamente que los hacía tan peligrosos? En ese momento quedó claro. Ya no se trataba de una simple investigación policial. Era una crisis que amenazaba con llegar hasta el corazón mismo de la familia real británica. El cajón oculto que lo cambió todo. El instante en que el joven agente de seguridad consiguió abrir el compartimento secreto, el tiempo pareció detenerse. Dentro del gran armario empotrado del dormitorio principal, detrás de un panel de madera que a primera vista parecía parte del diseño, había un cajón oculto. Pequeño, profundo, invisible a simple vista. Aparentemente llevaba años ahí, sin ser descubierto por nadie. El compartimento estaba cubierto de polvo en las esquinas, como si nadie lo hubiera tocado en mucho, mucho tiempo. El agente lo deslizó con cuidado, sin respirar apenas. Dentro había un fajo grueso de papeles envueltos cuidadosamente en plástico transparente. No estaban tirados sin más. Estaban conservados, protegidos, guardados con la clara intención de que sobrevivieran al paso del tiempo, pero fuera de la vista de cualquiera. El agente contuvo el aliento. En la primera página había un sello que reconoció al instante. Era el emblema oficial de la Casa Real Británica. No era una decoración turística, no era un recuerdo comprado en una tienda para visitantes. Era auténtico. Cera roja con el relieve del escudo reservado únicamente para comunicaciones internas, clasificadas y confidenciales de Buckingham Palace. Bajo la luz de la linterna, ese sello parecía casi arder. «Jefe, tiene que ver esto», dijo el agente, y la voz le tembló de forma audible. El resto del equipo se quedó inmóvil. Nadie siguió registrando. Durante unos segundos, el dormitorio se llenó de una tensión pesada, densa, casi insoportable. El responsable del operativo, un investigador veterano con décadas de experiencia en casos de corrupción y seguridad nacional, se acercó, tomó los papeles y los examinó con una seriedad que helaba. Su rostro perdió color. «Aseguren esto inmediatamente», ordenó en voz baja. A partir de ese segundo, todo cambió de escala. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Se hicieron llamadas cifradas. Se activaron contactos diplomáticos de máximo nivel. Ya no era un simple caso doméstico relacionado con un intento de robo en una casa de lujo de Georgetown. Ahora había implicaciones internacionales. Se tomó una decisión silenciosa pero inmediata. Los documentos serían enviados directamente al rey Carlos III mediante canales diplomáticos discretos y altamente protegidos. Cuando llegó la llamada cifrada, la voz al otro lado de la línea sonaba urgente, contenida, casi en estado de alerta, pero aún respetuosa. «Su Majestad, hemos encontrado algo que lleva el emblema real. Se descubrió en Washington». Los dedos de Carlos se cerraron con fuerza alrededor del auricular. Su mandíbula se tensó.
Mantenga esto absolutamente confidencial, respondió con frialdad inmediata. Envíenlo aquí de inmediato. Sin intermediarios. Para la noche siguiente, un paquete sellado y lacrado reposaba ya sobre su escritorio privado. No era grande, pero irradiaba peligro. El rey se quedó mirándolo en silencio durante largos segundos, como si esperara que el sobre hablara antes de que él lo abriera. Finalmente rompió el sello con cuidado. Dentro, encontró documentos oficiales, papeles con la marca de la corona, referencias que conectaban aquel material con el hijo de Camila. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Cómo era posible que material clasificado de la Casa Real Británica hubiera aparecido en Estados Unidos, específicamente en la casa de Tom Parker Bowles? ¿Cómo podían esos papeles estar asociados al hijo de la reina consorte? Una duda helada empezó a clavarse en su pecho, seguida de una rabia lenta, profunda, que ardía como una brasa. ¿Estaba ante una traición? ¿O se trataba de algo todavía más grave que una simple deslealtad? Mientras tanto, en Clarence House, la reina Camila disfrutaba de su té de la tarde. La luz del sol entraba oblicua por las ventanas y bañaba la sala con un brillo dorado. Parecía un momento tranquilo, casi doméstico. Porcelana fina. Silencio. Una sonrisa cansada pero serena en su rostro. No tenía idea de que, en cuestión de minutos, su mundo iba a tambalearse. Porque en el instante en que Carlos terminó de leer el contenido de aquella carpeta, quedó claro que nada, absolutamente nada dentro del palacio, volvería a ser igual. Pero la verdadera pregunta era otra, y era venenosa. Lo que se había descubierto en Washington era una simple coincidencia. ¿O estábamos viendo el inicio de un encubrimiento real a gran escala? ¿Un intento desesperado de ocultar la verdad antes de que estallara ante los ojos del mundo entero? La llamada secreta de la reina. El teléfono de Camila vibró suavemente sobre la mesa de roble pulido, junto a la taza de té todavía humeante. A primera vista parecía una llamada cualquiera, un simple zumbido en una tarde tranquila. Pero no lo era. Apenas vio el número en la pantalla, se quedó inmóvil. No era una línea oficial. No era una línea familiar. Era ese número. El número. El único que estaba registrado exclusivamente entre ella y un único contacto de confianza situado dentro de una red de inteligencia transatlántica. Un enlace directo con información que nunca debía dejar rastro. Los labios de Camila dibujaron una leve sonrisa de seguridad ensayada. Respondió con tono controlado. Sí. Te escucho. Aquella calma, sin embargo, se hizo pedazos en cuestión de segundos. Señora... La voz al otro lado sonaba tensa, rápida, casi temblorosa. Malas noticias desde Washington. El FBI ha registrado la casa del señor Tom. Encontraron los documentos. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse a su alrededor. El color desapareció de su rostro. La taza le resbaló un poco entre los dedos, golpeando el platillo con un pequeño sonido de porcelana, que se sintió como un disparo en medio del silencio. Su respiración se cortó. ¿Qué acabas de decir?, susurró. Aquellos papeles. Esos papeles. No eran simples archivos administrativos. No se trataba de correspondencia sin importancia. Eran el resultado de años de trabajo silencioso, de contactos, de favores, de maniobras privadas. Eran, en su mente, un seguro de vida, un escudo para proteger a su hijo y, al mismo tiempo, consolidar su propia posición dentro de la familia real. Eran su red de seguridad. Y si ahora habían sido descubiertos, todo por lo que había luchado podía desmoronarse en una noche. ¿Estás completamente seguro?, preguntó con esfuerzo, intentando que su voz no se quebrara. ¿Quién filtró la información? ¿Quién habló? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, como si incluso pronunciar la respuesta fuera peligroso. Totalmente seguro, señora. Los documentos están siendo transferidos, probablemente mediante canales diplomáticos directos. Ya se está moviendo a nivel de Estado. Tiene que actuar rápido. Camila terminó la llamada con las manos heladas, sintiendo los latidos en la garganta. Se levantó de golpe.
Empezó a caminar de un lado a otro en la sala decorada con molduras antiguas, mientras la luz atravesaba los vitrales y dejaba fragmentos de color sobre las paredes. Durante unos segundos, volvió a sentir esa misma opresión en el pecho que había sentido décadas atrás, en aquellos años de escándalos, titulares crueles y cuchillos mediáticos apuntando a su nombre. Pero Camilla Parker Bowles no era una mujer débil. No lo había sido nunca. Inspiró hondo. Se irguió. Apretó la mandíbula. Y marcó otro número. Había una sola persona que debía proteger por encima de todo. Su hijo, Tom. El hijo bajo asedio. Al otro lado del océano, Tom estaba sentado en medio de su propia casa, ahora convertida en un campo de restos. Cajones abiertos. Papeles esparcidos. Objetos movidos de sitio. La presencia del FBI todavía flotaba en el ambiente como un olor metálico. Cuando sonó su teléfono, contestó al instante. «Mamá, estoy en problemas», dijo sin rodeos. La voz le temblaba. Camila no perdió ni un segundo. «Escúchame con atención, Tom, y haz exactamente lo que te voy a decir. No entres en pánico. Si alguien te interroga, niega todo. ¿Entiendes? Todo. Si Carlos llama, le dices que no sabes nada. Repite que nunca has visto esos documentos, que fueron colocados ahí por otra persona, que te los plantaron. No admitas nada, nada». Tom tragó saliva. «Pero, mamá, el FBI me está vigilando. Están siguiéndome. ¿Y si deciden detenerme? ¿Y si me llevan?» «De eso me encargo yo», respondió ella con firmeza de acero. «Tú limítate a seguir mis instrucciones. Y escucha bien. Asegúrate de que no quede absolutamente nada más en esa casa. Nada que puedan usar en tu contra». Colgó. Pero en lugar de calmarse, se tensó todavía más. Camila empezó a hacer más llamadas, directas, rápidas, precisas. Su voz sonaba serena, controlada, como la de alguien que domina la situación, pero por dentro el miedo ya había mutado en otra cosa: estrategia. No obstante, ella sabía la verdad más peligrosa de todas. El mayor riesgo ya no era el FBI. El verdadero riesgo era el hombre con quien compartía la corona. Porque si el rey Carlos III ya había visto los documentos, si ya había leído lo que contenían, entonces la siguiente llamada que ella recibiría no vendría de Washington, ni de su informante, sino de su propio esposo. Sus manos temblaron apenas, y murmuró en voz baja, casi para asistir así: «¿Y si Carlos ya lo sabe?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire mientras caía la tarde sobre Clarence House, oscureciendo lentamente la casa y dejando una sola duda terrible flotando como una sombra. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una reina para proteger a su hijo, antes de que la verdad termine destruyéndolos a los dos? Una cena llena de mentiras elegantes. Esa misma noche, Buckingham Palace parecía, desde fuera, absolutamente perfecto. Sereno. Intocable. La imagen misma de la estabilidad. En el comedor, la luz cálida de las arañas colgantes se reflejaba en la plata pulida. Las velas proyectaban destellos suaves sobre la mesa de caoba larguísima. El aroma de venado asado y vino añejo llenaba el aire con una sensación de lujo antiguo, de ritual aristocrático. Todo era armonía, todo era orden, todo era teatro. El rey Carlos estaba sentado en la cabecera, con la espalda recta y las manos precisas, cortando la carne con calma estudiada. Hablaba sin prisa de asuntos ligeros. El clima interminablemente húmedo de Londres, los actos benéficos programados para las próximas semanas, los compromisos públicos que seguirían apareciendo en los periódicos. Su voz era suave, su rostro tranquilo. Camila, sentada cerca de él, apenas probaba la comida. Cada bocado le sabía a ceniza. Su mente no estaba en esa mesa. Su mente estaba en Washington, en un apartamento revuelto por agentes federales, en un armario abierto a la fuerza, y en ese sobresellado que quizás, en ese preciso instante, estaba a centímetros de la mano del rey. Finalmente,
Con una sonrisa muy controlada, decidió tantear el terreno. «Carlos», dijo en tono bajo, casi íntimo, como si iniciara una conversación inofensiva entre marido y mujer. «He oído algo sobre un registro en la casa de Tom. Mencionaron archivos desaparecidos. Parece preocupante, ¿no? ¿Sabes algo más?» Durante una fracción de segundo, el cuchillo de Carlos se detuvo en el aire. Fue apenas un gesto mínimo. Pero ella lo vio. Después, él recuperó el movimiento con total naturalidad. Siguió cortando y respondió con una tranquilidad casi conmovedora. «Sí, escuché algo», contestó con voz suave. «Probablemente un malentendido. Cuestiones rutinarias de seguridad, imagino. Nada serio. Tom es un hombre inteligente, sabrá resolverlo». El rey sonrió, inclinándose ligeramente hacia ella. Rozó su mano con los dedos en un gesto afectuoso, protector. Sus ojos parecían llenos de calma. Su tono era casi cariñoso. Camila le devolvió una sonrisa leve, pero el corazón le empezó a latir más rápido. ¿No sabía nada de verdad? ¿O estaba mintiendo con absoluta sangre fría? Mientras él continuaba hablando con toda normalidad sobre una próxima visita a Balmoral, ella lo observaba de cerca. Analizaba cada palabra, cada pausa, cada respiración. Su serenidad resultaba inquietante. Si lo sabe, lo está ocultando muy bien, pensó. Y si no lo sabe, entonces la tormenta todavía no le ha caído encima. Esa misma noche, cuando el palacio por fin quedó en silencio, Camila llamó otra vez a su hijo. «Revisa tu casa de nuevo», le susurró con urgencia contenida. «Asegúrate de que no quede absolutamente nada. Y recuerda, no digas una sola palabra más de la necesaria». «Lo haré», respondió Tom, esta vez un poco más tranquilo, aferrándose a la única certeza que le quedaba, la voz de su madre. Los años de ambición, de silencios calculados y de sacrificios personales pasaron ante sus ojos como una película privada que solo ella podía ver. Todas las decisiones, todas las alianzas, todas las noches sin dormir. «No voy a permitir que todo se derrumbe», murmuró para sí misma, como una promesa hecha en la oscuridad. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras con determinación fría, una sola pregunta comenzó a repetirse en su mente. Una pregunta imposible de acallar. ¿Hasta cuándo puede una reina ocultar la verdad? Antes de que la propia corona se vuelva en su contra. No te vayas. Porque lo que ocurrió después hizo temblar el palacio. La reunión que sacudió el palacio. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol intentaron atravesar la niebla espesa de Londres, Buckingham Palace parecía majestuoso como siempre desde el exterior. Pero por dentro estaba cubierto por una inquietud que nadie se atrevía a nombrar. Los largos pasillos de mármol, decorados con retratos solemnes de reyes y reinas de siglos pasados, parecían resonar con una tensión muda. Incluso el aire se sentía denso, cargado, como si las paredes supieran que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. El rey Carlos III no había dormido, ni un minuto. La noche había sido un desfile de pensamientos oscuros, dudas, miedo a la traición. Con el amanecer tomó una decisión. Ya no podía cargar con esto solo. Ordenó una reunión de emergencia, no una reunión oficial, no un consejo amplio, una cita privada, casi clandestina. Solo 2 personas fueron convocadas, el príncipe William y la princesa Ana. «Hoy los necesito a todos», susurró para sí mismo, con la mirada fija en la mesa frente a él. Delante del rey reposaban los documentos que habían llegado desde Washington, los mismos que habían sido encontrados en la casa del hijo de Camila. Papeles marcados con el sello real. Papeles que, si salían a la luz, podían destruir no solo una reputación, sino la propia estructura de la monarquía. En el Palacio de Kensington, el príncipe William se estaba preparando para un acto público cuando su teléfono vibró. Reconoció la voz de su padre al instante. Era baja, tensa, frágil de una forma que casi nunca había escuchado. Algo se hundió en el estómago de William. «Esto no es trabajo rutinario», pensó con gravedad. «Esto es otra cosa. Algo está terriblemente mal».
En cuestión de minutos, canceló todo y subió al coche. El trayecto hacia Buckingham Palace fue rápido, casi agresivo, como si cada semáforo rojo fuera una falta de respeto. Mientras tanto, en Gatcombe Park, la princesa Ana, inquebrantable, directa, con esa mezcla de disciplina militar y lealtad feroz que siempre la había caracterizado, también recibió la llamada y comprendió al instante. No convoca una reunión al amanecer, a menos que sea serio, murmuró, dejando todo de inmediato. Su coche atravesó la niebla matinal como una flecha. El salón privado donde iban a reunirse no era un despacho cualquiera. Era una de esas estancias que casi nadie ve jamás. Paneles de roble oscuro, luz baja, alfombras pesadas. Una sala construida, literalmente, para conversaciones que nunca deben ser registradas ni repetidas. Carlos Peteo estaba sentado al extremo de la mesa. Llevaba el traje impecable de siempre, pero su rostro lo traicionaba. Ojeras profundas, mirada cansada. Una mezcla de ira contenida y dolor personal. Delante de él, los documentos esperaban como si fuesen una bomba sin detonar. «Sentaos», dijo cuando William y Ana entraron. Su voz sonó firme, pero quebradiza en el fondo. «Tenemos una crisis que podría destruir todo aquello que representamos». William ocupó su sitio junto a su padre y se inclinó hacia el primer expediente. Empezó a leer. A medida que avanzaba por las líneas, la sangre se le enfrió. Era un plan de regencia. En apariencia, el documento describía un posible escenario de transición. El rey Carlos cedería parte de sus funciones por razones de salud, delegando responsabilidades en otra figura de la corona. Hasta ahí podía parecer un procedimiento interno, quizás preventivo. Algo que, en teoría, se hace para garantizar la continuidad. Pero en el texto había algo más, algo escondido en los detalles finos. Según el plan, Camila conservaría todo el poder ejecutivo de la regencia. Control directo de los asuntos de la corona. Acceso prioritario a información sensible. Gestión administrativa y, lo más delicado de todo, capacidad para influir en la distribución y protección de ciertos activos reales. ¿Y William? El rol de William quedaba reducido a apariciones públicas, gestos ceremoniales y una imagen de estabilidad para el pueblo. En otras palabras, presencia sin poder. Los puños de William se cerraron con fuerza sobre la mesa. Levantó la mirada hacia su padre, con incredulidad encendida en los ojos. «Padre», dijo, apenas contiendo la rabia. «Esto no es deber. Esto no es servicio a la corona. Esto es una traición». La habitación quedó en silencio absoluto. Carlos bajó la mirada, incapaz de responder de inmediato. El tic-tac del reloj antiguo en la pared llenó el vacío, marcando cada segundo como una acusación. Y en esa quietud espesa flotó una duda insoportable, como humo en una habitación cerrada. ¿Habían descubierto la mayor traición interna de la historia reciente de la monarquía? ¿O estaban frente a un secreto aún más peligroso que ni siquiera ellos terminaban de comprender? «No te muevas», porque lo peor aún no había pasado. El punto de ruptura dentro de Buckingham Palace. El aire dentro del despacho real se volvió tan espeso que hasta la luz parecía apagarse. Las llamas de las velas y el resplandor de la lámpara de araña titilaron como si también sintieran el peso de lo que estaba en juego. Entonces, de pronto la princesa Ana golpeó la mesa con la palma abierta. El golpe resonó en la sala como un disparo. «Hermano, esto no es un plan», dijo con la voz firme, pero llena de una furia que apenas podía contener. «Esto es una conspiración». Sus palabras cortaron el ambiente como una hoja afilada. «Camila está intentando controlarlo todo», continuó, sin suavizar nada. «Está apartando a William. Está asegurándose el control de los recursos de la corona. Está construyendo poder para sí misma, y lo está haciendo a tus espaldas». Ana se levantó y empezó a caminar de un lado al otro, con pasos rápidos, tensos. Era la energía de alguien que había visto demasiadas maniobras políticas como para seguir fingiendo calma. Viejos recuerdos volvieron a ella como relámpagos. Los primeros escándalos de Camila, los susurros,
Las filtraciones a la prensa, los titulares implacables, los rumores de pasillos. Las tormentas mediáticas que habían estado a punto de destruir a la familia real décadas antes. Y ahora, otra vez, la misma sombra. ¿Cómo se atreve a usar el sello real para legitimar esto?, escupió Ana, con la voz quebrándose por la indignación. Es manipulación en su forma más pura, manipulación del más alto nivel. El rey Carlos permaneció quieto al principio, con la mano apoyada contra la barbilla, los dedos temblando ligeramente. Los ojos enrojecidos hablaban de noches sin dormir, pero también de algo más profundo, de confianza rota. «No puedo creerlo», murmuró, casi para sí mismo, apenas audible. Camila, la mujer a la que defendí, la mujer en la que creí, la mujer que pensé que estaba de mi lado. Su voz se volvió más baja, áspera, cargada de años de lealtad, de intimidad, de historia compartida. «Yo pensé que estaría conmigo en la vejez», dijo con una tristeza desnuda, no que estaría tejiendo planes en la sombra. Por un instante, completamente desnudo de protocolo, Carlos III no habló como rey. Habló como un hombre herido. Y en esa fracción de segundo, mientras William apretaba la mandíbula y Ana lo miraba fijamente, una verdad terrible empezó a consolidarse. El rey, en ese instante, parecía menos un monarca y más un hombre herido por dentro. No era el rostro solemne de un jefe de Estado. Era el de alguien que acababa de descubrir que la lealtad dentro de su propia casa podía romperse. William se inclinó hacia adelante y tomó la mano de su padre con fuerza, casi como si temiera que él pudiera venirse abajo. «Padre, tenemos que actuar ya. No podemos permitir que esto continúe». Hablaba con urgencia, pero también con una seguridad que dejaba claro que había cruzado una línea. Ya no hablaba solo como hijo, sino como heredero. Ana asintió sin dudar, su tono firme, autoritario, práctico como siempre. «Vamos a descubrir toda la verdad», dijo con frialdad contenida. «Pero no podemos cometer un error. Necesitamos pruebas sólidas antes de dar cualquier paso». Esas palabras parecieron despertar algo en Carlos. El rey se enderezó lentamente en su asiento. El cansancio en su mirada no desapareció, pero el dolor empezó a transformarse en determinación. Su tristeza se volvió acero. «Entonces haremos lo siguiente», dijo finalmente, con una voz baja pero firme, casi ceremonial. «Ordeno una revisión completa de cada documento interno de la corona. Cada uno». Miró directamente a William. «Tú vas a ver, a averiguar quién redactó y quién autorizó estas páginas. Nombres, fechas, firmas. Quiero toda la cadena». Luego, giró la mirada hacia Ana. «Y a partir de ahora, quiero vigilancia total sobre las comunicaciones de Camila. Cada llamada, cada mensaje, cada nota que salga de Clarence House. Si se mueve información, quiero saberlo antes que nadie». Respiró hondo, apoyando la mano sobre el sello real que aún tenía delante de él. «Y escucha bien esto. Desde este momento, ningún documento de la Casa Real abandona el palacio sin mi aprobación personal. Ninguno». Nadie discutió. La reunión terminó en un silencio tenso. El tipo de silencio que anuncia guerra. William salió con el rostro endurecido, ya en modo operativo. Ana lo siguió, tan recta como un soldado que acaba de recibir una orden directa. Ambos sabían cuál era su papel. Carlos se quedó solo en la sala durante unos instantes más. Tenía todavía el sello real en la palma de la mano, como si necesitara tocarlo para recordar quién era. No solo un hombre traicionado, el rey. Afuera, sobre Londres, empezaba a romper el día. El sol pálido luchaba para atravesar la neblina. Pero dentro de la monarquía lo que estaban haciendo no era la luz, era la tormenta. Y una duda empezó a tomar forma. ¿La maniobra del rey salvaría a la corona? ¿O iba a destrozar para siempre a su propia familia? No te vayas, porque lo que hizo Camila después fue el primer contraataque. Comienza la contraofensiva de Camila. A la mañana siguiente, Clarence House parecía tranquila.
Bañada por una luz dorada y suave, el sol entraba por las vidrieras de colores y proyectaba reflejos rojos y azules sobre el suelo del despacho privado de Camila. Todo parecía calculado para transmitir autoridad y continuidad. Estanterías altas de roble, estrictamente ordenadas con carpetas y archivos, retratos enmarcados de antepasados, plumas alineadas con precisión quirúrgica sobre la mesa. Camila entró con elegancia controlada, envuelta en un vestido de seda azul impecablemente planchado, cada gesto medido. Su agenda del día estaba llena, pero nada que no hubiese hecho 1000 veces. Firmar expedientes de personal, revisar cambios internos en el equipo, aprobar actos públicos y apariciones oficiales. Tomó asiento con naturalidad y alargó la mano para firmar el primer documento. Una firma más, un trámite más. Entonces la puerta se abrió lentamente. Era su secretaria privada, una mujer de confianza absoluta, leal desde hacía años. Pero esta vez algo no estaba bien. Iba rígida, con el rostro pálido, casi asustada. «Señora», dijo en voz baja, con un temblor que no podía disimular. «Ha llegado una orden desde Buckingham Palace». Camila no levantó la voz, pero toda la temperatura de la sala pareció bajar de golpe. «¿Qué clase de orden?», preguntó con frialdad, sin apartar la mano del documento. La secretaria tragó saliva antes de atreverse a hablar. «Se le prohíbe el acceso a todos los documentos oficiales de la corona, señora. Con efecto inmediato». El bolígrafo se le escapó de los dedos y cayó contra la superficie brillante del escritorio con un golpe seco que pareció resonar en toda la habitación. Camila levantó lentamente la mirada. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué acabas de decir?», preguntó en un susurro helado. «¿Quién se ha atrevido a afirmar eso?». La secretaria bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. «La orden viene directamente del rey». Durante unos segundos eternos, el mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Camila apoyó ambas manos en el borde del escritorio, como si se aferrara a él para no caer. Podía sentir el latido acelerado en su propio cuello. Carlos lo sabe. Lo entendió al instante. Imaginó la escena, una reunión al amanecer. Su esposo sentado con esos papeles de Washington delante, William a su lado, Ana observando como un halcón. Imaginó las acusaciones, las sospechas, las miradas duras, toda su arquitectura de poder, levantada durante años con paciencia y mano firme, ahora estaba bajo ataque. «Se está posicionando contra mí», susurró, con una mezcla de rabia y hielo en la voz. «Está moviendo ficha». Pero si el rey pensaba que ella iba a rendirse, se equivocaba. Camila había sobrevivido a titulares crueles, a escándalos públicos, a décadas de juicio mediático. Había sido insultada, señalada, humillada. Y siempre, siempre, había vuelto a levantarse. Se incorporó con calma calculada. Su expresión cambió. Dejaron de verla como esposa herida. Volvieron a ver a la estratega. «Llama al equipo de prensa, a mi equipo, no al del palacio», ordenó. Cuando entraron sus asesores de comunicación más fieles, ella ya tenía la voz bajo control. Cada palabra fue pronunciada con una precisión quirúrgica. «Filtrad esto inmediatamente. La salud del rey Carlos se está deteriorando. El país debe prepararse para una transición ordenada y estable». Uno de sus asesores la miró, sorprendido. Ella ya tenía los papeles en la mano. Informes médicos, cuidadosamente preparados con antelación por un médico privado de su confianza. Documentos que describían el estado del rey de una manera alarmante, casi terminal. No eran oficiales, eran diseñados. «Que llegue a todos los grandes periódicos», añadió sin dudar. «A todos». Sus ojos ardían. Horas después, Gran Bretaña entero estaba en shock. Grave preocupación por la salud de su majestad. Reina preparada para asumir la regencia por el bien del país. Crisis en el palacio. Transición inminente. Las portadas se incendiaron. Los debates estallaron. Las redes sociales rugieron. El público empezó a preguntar en voz alta lo que antes solo se susurraba. ¿Está el rey en condiciones de seguir gobernando? Camila observó el inicio del caos desde la ventana.
mirando los jardines, con una leve sonrisa tensando la comisura de los labios. Parecía triunfante, parecía segura, pero por dentro, sus nervios seguían tensos como un cable. Esa misma tarde, convocó a su círculo más cercano en Clarence House. Consejeros legales, asesores de imagen pública, figuras leales que le debían carrera, posición, futuro. No actuamos por ambición personal, declaró con una elocuencia casi conmovedora, modulando la voz. Lo hacemos por estabilidad institucional. El país no puede permitirse incertidumbre. Alguien debe garantizar continuidad. Y entonces colocó sobre la mesa un documento más, una petición formal que instaba a nombrarla regente, teniendo en cuenta el estado delicado de salud del rey. Hubo dudas en la sala, silencios incómodos, miradas cruzadas, pero la autoridad de Camila llenaba el cuarto, uno tras otro, casi hipnotizados por su seguridad. Sus asesores comenzaron a firmar. Mientras veía aparecer aquellas firmas una tras otra, la respiración de Camila se estabilizó. Su corazón también. Solo tengo que mantener el control, pensó con los dientes apretados. Mientras controle la narrativa, no pueden apartarme. Y sin embargo, incluso ella tenía una sombra clavada en la mente, una pregunta que no lograba expulsar. ¿Y si Carlos ya tiene preparada su contraofensiva? En Clarence House, Camila caminaba de un lado a otro por su despacho, marcando el ritmo con los tacones que golpeaban el suelo de mármol con un sonido seco y repetido. Tac, tac, tac. Desde fuera, cualquiera habría dicho que estaba completamente bajo control. Su reflejo en los ventanales altos, postura erguida, barbilla elevada, expresión serena, transmitía exactamente eso. Autoridad. Pero cuando levantó el teléfono y habló, la verdad salió en su voz. No calma, no paz, era rabia contenida. Encuéntralo, ordenó en voz baja, con una dureza helada. Encuentra esos documentos cueste lo que cueste. Recupéralos antes de que Carlos ponga las manos sobre ellos. Al otro lado de la línea, su contacto en Washington respondió casi de inmediato. Hablaba rápido, en susurros, como alguien que ya sabe que lo que está diciendo podría costarle su carrera. Haré todo lo posible, señora, dijo. Voy a revisar cada canal. Archivos del FBI, transferencias diplomáticas, material que haya pasado por canales oficiales, mensajería clasificada, todo. Si se movió, lo rastrearé. Se lo traeré de vuelta. Camila cerró los ojos un instante, sin contestar. Luego colgó lentamente. Expulsó el aire con un suspiro tembloroso. No era miedo, no exactamente. Era la sensación de estar a segundos de perder el control de un imperio que ella misma había tejido en silencio durante años. Se dejó caer en su sillón tapizado en terciopelo, con movimientos medidos pero tensos. Podía sentir cómo le latía el corazón, con golpes tan fuertes que parecía que la habitación entera vibraba con él. De pronto, el despacho, que normalmente le resultaba cómodo, casi teatral, alfombras gruesas, cortinas pesadas, muebles antiguos perfectamente colocados, se le hizo pequeño, estrecho, sofocante, frío, y, como siempre, su mente fue directa hacia él. Tom, su hijo, lo veía en su cabeza como si estuviera delante de ella, sentado solo en su casa de Washington, rodeado del desorden que había dejado la redada del FBI, con la vida entera bajo sospecha pública sin haberlo pedido jamás, sin haber querido jamás este nivel de exposición. Un hijo criado fuera del núcleo de la corona, y ahora atrapado en el ojo del huracán más peligroso que la corona había enfrentado en años. La punzada fue inmediata. Culpabilidad. Furia, porque podía aceptar ser odiada ella. Podía aceptar titulares feroces, insultos, juicios morales. Lo había soportado toda su vida adulta. Pero tocar a su hijo, eso era distinto. Eso era inaceptable. Se levantó de nuevo de la silla, incapaz de quedarse quieta por más de unos segundos. Cruzó el despacho, apartó con la mano pesada una cortina y empujó la puerta que daba al balcón privado. El aire de la mañana la recibió con un golpe helado.
El viento le tiraba del cabello, pero ella apenas lo notó. Se apoyó en la barandilla de piedra, mirando hacia los jardines perfectamente cuidados de Clarence House. Setos recortados con precisión geométrica, césped sin una sola hoja fuera de lugar. Caminos limpios que brillaban con el rocío de primera hora. A simple vista, todo parecía en calma. Incluso bello. La imagen de la estabilidad institucional, una mentira visual, porque por dentro lo que ella sentía no era calma. Era guerra. Él está esperando, murmuró en voz baja, casi sin mover los labios, y no necesitó decir su nombre para saber a quién se refería. Carlos. En su mente ya lo veía, sentado en su despacho en Buckingham Palace, con esos documentos sobre la mesa, rodeado de asesores que, en este momento, estarían aconsejándole endurecer la posición, cortarle a ella el acceso, aislarla, forzarla a retroceder. Él está esperando que yo cometa un error, pensó, esperando que yo me doblegue, esperando que me ponga a la defensiva. Ella apoyó las manos en la piedra fría del balcón y cerró los ojos un instante. Luego enderezó los hombros, porque Camila comprendió con absoluta claridad que lo que estaba ocurriendo ya no era simplemente una discusión matrimonial, ni una fricción interna entre consorte y rey. No era un malentendido burocrático, ni una disputa sobre protocolos de acceso. Era algo mucho más grande, más peligroso y más definitivo. Era una lucha por el control de la estructura de poder. Y esa guerra, pensó, no se libra en público. Se libra en despachos cerrados. En papeles firmados a puerta cerrada. En silencios. En quién controla la versión oficial de los hechos. Volvió a entrar en el despacho con un paso distinto del que había tenido minutos antes. El temblor inicial había desaparecido. Su respiración ya no era acelerada. Ahora era medida. El miedo se había enfriado y reorganizado en otra cosa. Estrategia pura. Cerró la puerta con cuidado y pulsó un timbre discreto incrustado junto al marco de madera. No llamó a un asistente cualquiera. Llamó a la gente que le debía lealtad a ella, no a la corona. Necesito a todos los míos en la sala de reuniones pequeña. Ahora, dijo al intercomunicador. Nadie más entra, nadie más escucha. Mientras esperaba, volvió a su escritorio y alzó una carpeta de cuero que mantenía separada del resto de documentos oficiales. No formaba parte del archivo institucional. No estaba registrada. Era su archivo. Contactos personales. Movimientos de dinero discretos. Favores que habían sido concedidos y favores que aún estaban pendientes. Todo aquello que nunca debía mezclarse con el sello del rey. La abrió y pasó las páginas rápido con los dedos, hasta encontrar lo que quería. Una lista de editores, presentadores, cronistas reales con contactos dentro de los tabloides y las cadenas nacionales. Gente que sabía perfectamente de dónde salía la información, pero que nunca preguntaba por qué. Si él intenta cerrarme el paso desde dentro, pensó mientras apoyaba la mano sobre la lista. Yo le abriré presión desde fuera. Llamaron a la puerta. Entraron 3 personas. Sus asesores más fieles. Caras tensas. Todos sabían ya, sin que ella hubiera dicho una sola palabra, que algo grave estaba ocurriendo. Camila no perdió tiempo. Escuchadme bien, dijo, volviendo a sentarse, pero esta vez con la espalda recta, las manos unidas sobre la mesa. El tono de una jefa de gobierno más que el de una esposa dolida. El rey ha ordenado que se me bloquee el acceso a la documentación oficial. Eso significa 2 cosas. 1, ya vio los papeles. 2, está preparado para actuar en mi contra. Nadie habló. Había un respeto silencioso, pero también miedo. A partir de ahora no damos ninguna información al equipo de Buckingham si no pasa antes por mí. Si llaman, decís que estoy reunida. Si presionan, decís que estoy con médicos. Y si preguntan por Tom, no existe comentario. Entendido. Asintieron. Y otra cosa, añadió, bajando la voz.
Si alguien os pregunta por la salud del rey, no lo neguéis, no lo confirméis. Haced lo que os he dicho siempre. Insinuad preocupación. Repetid las palabras transición ordenada, continuidad, estabilidad nacional. Quiero que suene patriótico, no ambicioso. Uno de sus asesores carraspeó. Majestad. Si esto continúa así, la prensa va a empezar a hablar abiertamente de regencia, y cuando lo hagan, mirarán hacia usted, no hacia el príncipe William. Camila sostuvo su mirada sin parpadear. Correcto, dijo despacio. Eso es exactamente lo que tiene que ocurrir. Hubo un silencio tenso, más pesado que el mármol del suelo, porque lo que acababa de decir, sin decirlo, era evidente para todos en esa sala. Si la narrativa pública aceptaba que el rey estaba frágil, entonces el país empezaría a hablar de quién debía manejar el timón de forma inmediata. Y si esa conversación se iniciaba bajo sus términos, la figura natural para garantizar estabilidad no sería el heredero, que aún podía ser presentado como demasiado expuesto, demasiado emocionalmente implicado, demasiado hijo, sino ella. La esposa que sacrifica lo personal por el deber. Era una jugada peligrosa, audaz, casi insoportable si se miraba desde fuera, y sin embargo, estratégicamente impecable. Cuando los asesores salieron, cerrando la puerta detrás de ellos, Camila se permitió por primera vez en horas quedarse inmóvil. Sintió el peso real de la situación asentarse sobre sus hombros como una capa de plomo. Se miró en el reflejo del cristal de la vitrina. Seguía impecable, elegante, indestructible, pero los ojos la traicionaban. No era solo cálculo, era miedo, porque sabía que había una sola cosa que aún no controlaba. Los documentos que habían salido de la casa de Tom. Esos papeles, ese archivo, esa prueba. Ella podía manipular titulares, podía moldear percepciones, podía ganarse a la opinión pública si era necesario. Pero si Carlos conseguía usar ese material contra ella, si lograba vincular oficialmente su nombre a un supuesto plan de regencia que desplazaba al heredero legítimo, entonces no sería presentada como una figura de estabilidad, sería presentada como usurpadora. Y a una usurpadora, pensó con frialdad, el país jamás se la perdona. Volvió a tomar el teléfono. Esta vez su tono no fue frío, fue letal. Necesito confirmación de Washington, dijo. Quiero saber exactamente dónde están esos papeles ahora mismo. No mañana. Ahora. Si están en las manos del rey, quiero saber qué versión tiene. Si no lo están, los recuperamos antes de que lleguen.